Quiero saludar en este instante a la arquitecta Pierina Correa, candidata nuevamente para la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida, gracias por este tiempo con DNews. Le saluda César García. ¿Cómo está, César? Muy buenas noches y gracias por la oportunidad de compartir panel con usted. Siempre es importante compartir este tipo de información para que el pueblo ecuatoriano esté debidamente informado, debidamente inteligenciado de las cosas que pasan. Sí, es una lástima que por lo corto del proceso, recuerden que son primarias, son elecciones internas, que tienen que ser resueltas en muy corto plazo, muchas organizaciones políticas se han visto afectadas como consecuencia y pues se quedarán sin candidato, ¿no? Algunos no han podido hacer alianzas, se les pasaron los plazos y también ha habido una serie de inconvenientes porque el sistema del CNE se saturó y, por ejemplo, ayer en la noche no se podían ingresar y escanear y subir al sistema algunos documentos que faltaban y sí, algo que hay que relevar es que el personal del CNE siempre estuvo predispuesto a dar toda la ayuda y el apoyo que se requería. Arquitecta, en el caso de la Revolución Ciudadana tenemos entendido que van a repetir prácticamente los nombres, los cuadros que integraron la anterior legislatura. ¿En qué va a beneficiar eso a la continuidad de lo que ustedes tenían previstos para desarrollar en el ámbito legislativo? ¿Y cuáles serían las posibles variantes que tendrían ustedes a nivel de candidatos? ¿Me escucha, arquitecta? Realmente no se han repetido al 100% los 47. Sí, se oye cortado a ratos, pero sí entendí la pregunta. Okay. Lo que le decía, realmente no repiten los 47. Hay algunos que por diferentes razones se dieron de baja. Por ejemplo, recordemos que algunos asambleístas en funciones renunciaron a sus curules para participar en las seccionales del 5 de febrero y no todos llegaron. Ellos, por ejemplo, no todos han vuelto a ser parte de las listas, sino que han ocupado sus puestos los respectivos alternos que se principalizaron. Por otro lado, se ha considerado también los porcentajes obligatorios de presencia de mujeres encabezando listas, el 50%, y también de jóvenes, así como las diferentes etnias, relevando el concepto de interculturalidad. Nosotros ya venimos siendo ejemplo de respeto a la ley y, más que la ley, a la justicia en términos de participación. En el 2021, el Consejo Nacional Electoral señaló que nuestra agrupación política era la que más mujeres tenía encabezando listas en todos los niveles de asambleístas que se... Por otro lado, también hemos sido, por ejemplo, la única bancada en haber incluido personas de raza negra. Teníamos 3 personas representantes de esta etnia, de este grupo, y eso era muy importante para nosotros. También presencia indígena, tanto de sierra como de costa. Esa presencia, por ejemplo, se ha incrementado. Entonces, yo sigo encabezando la lista nacional, me ratificaron como número 1 de la lista y por tanto pues mi responsabilidad será trabajar en todo el territorio nacional, pero como es mi costumbre, apoyar también las candidaturas en circunscripciones de migrantes y por supuesto a todas las provinciales y distritales y con doble razón a nuestro binomio presidencial. Recuerden que somos un equipo, somos un proyecto y todos los que estamos como candidatos debemos asimismo fortalecer las candidaturas de los otros compañeros que están participando en esta ley electoral. Bien. En cuanto a continuar, sí. Hablando de los objetivos que tengan ustedes en materia electoral, ¿hay una hoja de ruta en este corto lapso de aproximadamente 1 año y medio? ¿Qué leyes son las que van a ser prioritarias de llegar a la Asamblea? Y si hay
una disposición para avanzar hacia una asamblea constituyente en este corto periodo y allanar el camino para el retorno del expresidente Rafael Correa? Son varias preguntas en una, voy a contestarlas poco a poco. Nosotros participamos en el 2021 con un plan de gobierno que es obligatorio presentar junto con las candidaturas, y podemos decir que muchas de esas leyes se han ido canalizando y eventualmente hasta apoyando ya, aprobando en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en este trajinar también han surgido nuevas propuestas de ley partiendo de la relación y el contacto directo que tenemos nosotros con diferentes grupos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con fibromialgia, en el caso de las personas con discapacidad, en el caso de las mujeres, hemos aprobado varias leyes en ese sentido. Sin embargo, quedan algunas por aprobar de las que habíamos propuesto, y lo que hemos hecho es presentar básicamente el mismo plan del 2021, porque evidentemente al haber sido cesados en funciones y haber disuelto la Asamblea, no pudimos completar los 4 años que correspondían para este periodo. Entre esas leyes están, por ejemplo, las reformas a la seguridad social, un poco enfocado a lograr ese principio de universalidad en cuanto a la prestación de los diferentes servicios que emanan desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por otro lado, tenemos también la ley de incentivo al sector agropecuario, hoy tan golpeado, no solamente por el crudo invierno, sino también, hoy por ejemplo el arroz se dispara en cuanto a precios, sino también por la falta de atención que ha habido por parte de este gobierno, la destrucción de vías, el encarecimiento de los insumos requeridos para los diferentes procesos de producción, la falta de impulso a los procesos de industrialización. En el caso de los procesos de industrialización es otra ley también que va de la mano con el incentivo al sector agropecuario, porque en la mayoría nosotros somos exportadores de materia prima y no de productos con valor agregado. Producimos y exportamos banano, producimos y exportamos flores, café, cacao, entre otros productos, pero no hay procesos de industrialización y es necesario impulsar estos procesos para que también tengamos otras opciones y no solamente la materia prima. La ley del deporte, por ejemplo, las reformas a la ley del deporte duermen el sueño de los justos en la Comisión de Salud y Deportes, a pesar de que se han presentado varias mesas de trabajo y varias recomendaciones. Yo, por ejemplo, he presentado desde mi experiencia en el ámbito deportivo, tanto como deportista como dirigente, y no se ha avanzado en esa ley. Tenemos pendiente el COS, el Código Orgánico de la Salud, que fue vetado completamente por el presidente de la República y por tanto pasó a un congelador de 1 año, y ya ese tiempo terminó, pero no ha sido convocado todavía a sesión de pleno. Estamos impulsando con fuerza y se ha avanzado muchísimo en el Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Tuve el orgullo y el honor de ser la primera presidente de la Comisión Permanente, porque a partir de este periodo legislativo ya fue permanente, antes era ocasional, y logramos dejar aprobados en nuestro periodo los 4 libros. Sí. Perdón, por cuestión de tiempo, quisiera precisar sobre la última parte de mi pregunta. El plan político es ir hacia una asamblea constituyente y preparar el camino para el retorno de su hermano. La asamblea constituyente no implica necesariamente el camino del retorno de mi hermano. La situación de mi hermano es un tema netamente jurídico que se está trabajando en el marco jurídico, tanto nacional como en las diferentes instancias internacionales que corresponden. El tema de la Asamblea Constituyente lleva de la mano otras propuestas, pero todavía no hemos recibido nosotros, como agrupación política, la disposición de impulsar eso. Me imagino que será hecho de parte del binomio, no de nosotros. Recuerden que la Asamblea Nacional Constituyente es un proceso casi igual al de la Asamblea normal, porque hay que presentar candidaturas
para la Asamblea Constituyente, y también la ciudadanía va a urnas para designar a quienes conformarían eventualmente esta Asamblea Constituyente, y es un proceso completamente diferente. Así es que nosotros, en este año 5 meses aproximadamente que tenemos de funciones, vamos a dar continuidad a las propuestas de leyes en nuestro plan de gobierno legislativo, a las leyes que ya han pasado y están en diferentes fases al interior, las que están para primer debate, las que están para segundo debate, al igual que las reformas presentadas, y eventualmente también hacer el seguimiento de leyes que han sido aprobadas y que ya constan con el respectivo reglamento, para saber, porque eso es parte de nuestra función, para saber si realmente están funcionando bien, si realmente están dando respuestas a las necesidades que las generaron. Y por supuesto la otra parte de nuestro trabajo, que es la de fiscalización. Fiscalización no es solamente los juicios políticos, y tampoco los juicios políticos son necesariamente un irle a la yugular a ningún funcionario público. Gracias. Quien no le hace no teme, y deben tener el sustento respectivo para poderle dar trámite. También son pedidos de información y seguimiento al buen o mal funcionamiento de las personas que integran la función pública bajo nuestro escrutinio. Arquitecta, muy gentil por este tiempo. Con DNews encabeza la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana. Veamos cuántos curules logran cubrir y si finalmente esto se traduce en un proceso de gobernabilidad, que es lo que no fue posible en el anterior periodo de gobierno. Buenas tardes, gracias. En el anterior gobierno no fue posible porque el Ejecutivo no lo permitió. Nuestro compromiso fue dar las condiciones de gobernabilidad, y por supuesto en este próximo periodo corto, pero en este próximo periodo haremos exactamente lo mismo, generar las condiciones de gobernabilidad, y sobre todo en la confianza de que será nuestro binomio quien ocupe esa posición. Muchísimas gracias por la oportunidad y un abrazo a la distancia. Muy gentil, gracias.